Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver dos circuitos por el método de mallas. Para esto vamos a enunciar la ley de Kirchhoff, que dice: la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Aquí la palabra que más resalta es lazo. El lazo se refiere a una trayectoria cerrada, es decir, una trayectoria cerrada se inicia en un nodo inicial, pasa por distintos nodos y regresa a ese nodo inicial. Entonces vamos a ir poco a poco. ¿Cómo podemos identificar primero eh, un nodo? Un nodo es que tenemos dos puntos de un circuito. Imaginemos aquí el punto 1, aquí el punto 2. Y si estos dos puntos no tienen una diferencia de potencial, es decir, que este B1 y este B2 son iguales, entonces aquí tenemos un nodo. Entonces todo esto es un nodo. En cambio, acá tenemos la interconexión entre dos elementos y aquí nosotros vemos un potencial B3. Entonces, si B2 es diferente de B3, aquí ya no podemos decir que este nodo, vamos a ponerlo nodo 1, sería el mismo que este tendría que ser otro nodo, nodo 2. Pero si nosotros analizamos estos dos puntos, observamos que tienen el mismo potencial, entonces todo esto es un nodo. Una vez ya aclarado esto, entonces tenemos un nodo, una trayectoria cerrada, un nodo inicial pasa por distintos nodos y regresa al mismo nodo. Entonces vamos a ver lo que quiere decir con trayectoria cerrada. Aquí tenemos, una vez que hemos etiquetado los nodos alrededor de nuestro circuito, entonces vamos a ir pasando por todos los nodos, del A al B, del B al C, del C al D, y del D volvemos a regresar a través de la fuente al nodo inicial. Entonces esto es una trayectoria cerrada. Ahora vamos a analizar el circuito de la derecha. Empezamos a poner nombres indicadores en cada una de las interconexiones de los elementos. Y aquí nosotros vamos a hacer distintos recorridos. Vamos a hacer el recorrido a lo largo de A, vamos a pasar al nodo B, luego al nodo C, posterior al D, y volvemos a regresar al nodo A. Esta es una trayectoria cerrada y vamos a establecer otra trayectoria cerrada, A a B, y de B a D, y de D a A. Entonces vamos a anotarla aquí. Y las voy a marcar los trayectos. Entonces dice
la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo. Un lazo nada más tiene la característica de ser una trayectoria cerrada. Y bueno, aquí tenemos dos lazos. El que está en azul, ese es un lazo. El que está en amarillo es otro lazo. En cambio, una malla, nosotros estamos analizando aquí el método de mallas y no hemos mencionado ninguna malla. Hacemos referencia al lazo, pero no a malla. ¿Cómo se distingue una malla de un lazo? La propiedad de la malla es que no contenga trayectorias cerradas dentro de sí mismo. Es decir, en azul, la trayectoria en azul es un lazo. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria cerrada dentro de ese bucle. Y bueno, está en amarillo. En cambio, la trayectoria en amarillo es una malla porque no contiene trayectorias cerradas dentro de ese bucle. Observamos este circuito y vamos a empezar etiquetando los nodos. Lo primero que vamos a hacer es establecer en qué sentido va a fluir nuestra corriente. Entonces vamos a ponerle aquí. La vamos a llamar la malla 1. Y bueno, vamos a ir pasando, vamos a elegir un nodo inicial. Vamos a ir pasando a través de cada uno de los elementos hasta que regresemos a este nodo, al nodo inicial. Vamos a iniciar por el nodo A. Entonces nuestra trayectoria va a ser de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Y vamos a plantear la ecuación. De A a B tenemos una resistencia y está pasando a través de esa resistencia una corriente. Entonces ponemos el primer término de nuestra ecuación, más. Vamos ahora de B a C y tenemos la resistencia 2 y está pasando a través de esa resistencia la corriente 2, más. Lo mismo hacemos para el resistor número 3 y ahora ya estamos en el nodo D y vamos a pasar al nodo A. Observamos que nuestra corriente está entrando por la terminal negativa de nuestra fuente. Entonces vamos a poner un signo menos, veo, y esto es igual a 0. Entonces esta es nuestra ecuación que nos va a describir el comportamiento de la corriente dentro de este circuito. Si nosotros quisiéramos obtener ese valor, dicho valor, como están en serie, entonces la corriente es la misma. Vamos a factorizar y vamos a despejar BO. Posterior vamos a pasar dividiendo la suma de estas resistencias R1, R2 y R3. Y bueno, ya si asignamos valores podemos obtener el valor de la corriente. Y aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente es la misma en cada una. Lo que va a ir variando es la resistencia, R1, R2 o R3. Y si tienen diferentes valores, por ejemplo aquí 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, entonces la caída de tensión va a ser diferente. Entonces vamos a tener voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Bueno, vamos a resolver este segundo ejercicio. Sin embargo, aquí vamos a ver
como tenemos una resistencia en común entre dos mallas, entonces este circuito va a estar un poquito más complicado. Vamos a empezar etiquetando cada uno de los nodos. Nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Recordemos que el nodo D es todo esto, todo eso. Posterior, en los elementos pasivos, la corriente siempre va a entrar por el signo positivo. Entonces vamos a dar polaridad a estas resistencias. Vamos a observar el circuito en esta ventana. Aquí lo vamos a observar y vamos a plantear la primera malla aquí. Esta va a ser la malla 1 y vamos a ir pasando, vamos a seleccionar un nodo y vamos a ir pasando a través de diferentes nodos y vamos a regresar al mismo. Y para la malla 1, entonces vamos a iniciar en el nodo A, vamos a pasar al nodo B, luego del nodo B al D y vamos a regresar al nodo A. Entonces nosotros vamos a plantear los signos de cada elemento pasivo en función de que nosotros estamos viendo al circuito desde esta malla, desde la malla 1. Entonces para la resistencia 1 vamos a plantear un signo positivo y negativo. Para la resistencia 3 de esta forma, a modo de que nuestra corriente va a entrar por el signo positivo y va a salir por el signo negativo. Esta sería nuestra malla 1 y vamos a tener otra corriente que va a estar contribuyendo a R3 en este sentido. Nosotros nada más nos vamos a fijar en los signos de los elementos pasivos desde la malla 1. Entonces vamos a iniciar nuestra trayectoria. Vamos a iniciar en el del A al B. Tenemos R1. Entonces mi corriente entra por el signo positivo. Entonces vamos a poner un signo positivo. Entonces es R1 por mi corriente 1. Ahora del nodo B al D tenemos una resistencia R3. Vemos que vamos a poner aquí un signo más, R3 ahora nuestra corriente 1 está entrando por el signo positivo, que está en amarillo, y 1 con signo positivo porque está entrando por la terminal que nosotros etiquetamos con el símbolo de más, pero está contribuyendo también la corriente en negro y está entrando por la terminal negativo de nuestra resistencia R3 menos I3 entonces ya estamos en el nodo D. Ahora del D al A vemos que nuestra fuente, nuestra corriente en amarillo está entrando por la terminal en negativo, entonces va un signo menos, veo, y todo esto tiene que ser igual a 0.
esta es la ecuación que me va a describir el comportamiento de la corriente por la malla 1. Ahora vamos a plantear la otra ecuación, pero ahora para la malla 2. Entonces, mi malla 2 a estos signos de referencia que yo puse ya no valen, porque ahora estoy viendo el circuito desde la ventana 2 y vamos a plantear nuestros signos para que la corriente a través de los elementos pasivos siempre entre por la terminal positiva de nuestros resistores. Entonces aquí es positivo, negativo, positivo, negativo y positivo y negativo. Entonces vamos a plantear esta ecuación. Este es malla 1. Acá voy a plantear malla 2. Y vamos a iniciar por el nodo B al C, luego de C a D, y de D vamos a regresar a B. Y bueno, tenemos que nuestra corriente 2 está entrando por la terminal positiva de nuestra resistencia R2 por I2. Nuestra corriente ahora del C al D está entrando por la terminal positiva de R4 I2 más y posterior tenemos a R3 que está contribuyendo con dos corrientes, una que está entrando por la terminal positiva que es I2 y la corriente I1 está entrando por la terminal negativa aquí de R3. Entonces tenemos aquí un signo menos y 1. Y bueno, ya llegamos al nodo D y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, reescribiendo un poquito nuestro sistema, nos va a quedar que este es el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que resolver. Las resistencias, los valores de las resistencias, esos los tenemos. El voltaje con el cual se alimenta el circuito, ese lo tenemos. Y las únicas incógnitas serían I1 y I2. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Nuestro sistema está completo y puede resolverse, tiene solución. ¿Qué te pareció el video? Si tienes alguna duda, si me fui muy rápido, por favor házmelo saber en el área de comentarios. Nos vemos.